Continuamos aquí en la Sala 4 TV con Violeta Núñez y Josafat Hernández. Y seguimos hablando del balance económico durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Continuemos, por favor, Violeta. Sí, pues estábamos hablando hace rato de los grandes logros producto del salario mínimo que se incrementó, producto de los programas sociales, y quedaba un tema que se liga al salario mínimo, que son las grandes obras, ¿no? Hablábamos de las remesas, de algunos pendientes, pero las grandes obras que hubo el sexenio pasado y que todavía están planteadas ahora como parte del Plan México en este sexenio. Y me parece, por ejemplo, en el primer libro hay un balance muy interesante en torno a, pues, cuáles son los impactos que tienen, o sea, las partes, las luces y sombras de estos programas, de estos programas, que no solamente los programas sociales, sino la obra pública. Y me parece, por ejemplo, que el Tren Maya, el corredor interoceánico, pues han generado empleos, ¿no? Han logrado el incremento de la masa salarial, que es lo que pues ya se ha verificado, logró sacar a la gente de la pobreza en mayor medida, ¿no? O sea, esta masa salarial. Pero hay también otra situación, ¿no? O sea, hay algunos autores en el libro, ya lo podrá ver la gente, si lo consigue, este libro. El primero ya se agotó, pero el segundo todavía anda ahí circulando, o en PDF anda circulando. Y lo que se ve también es una preocupación, ¿no? En términos, por ejemplo, estas obras se están edificando, estas grandes obras, en terrenos donde hay pueblos indígenas, pueblos originarios, donde hay una gran reserva también en términos biológicos y culturales, y lo otro de núcleos agrarios. Entonces hay una preocupación. O sea, por ejemplo, decimos luces y sombras, ¿no? Vemos muy positivo la generación de empleos, pero también una preocupación en el sentido de la transformación que pudiera haber en los territorios, en las culturas de los pueblos indígenas y también en la transformación del mundo campesino. Entonces, esa es una de las cuestiones que algunos de los autores debaten, ¿no? Además del impacto ambiental en el contexto de la emergencia climática, que no hay que dejar de mencionarla, ¿no? Y bueno, son algunas preocupaciones que persisten también ahora en parte del análisis del segundo libro, ya con el Plan México. Hemos escuchado hablar de los también desde el Tren Maya y el corredor transísmico, pero ahora con más fuerza, de los polos de desarrollo, que ahora se les agrega polos de desarrollo del bienestar, y cómo en estos polos de desarrollo se invita a una gran cantidad de empresas para incrementar la inversión extranjera directa en nuestro país, que ha incrementado, pero para seguir incrementando esta inversión. Y también existe la preocupación en estos contextos de qué tipo de empleos se van a generar, ¿no? Si son empleos que siguen en la línea de la manufactura, de la maquila, y entonces si realmente podremos transformar de fondo la estructura productiva de nuestro país, o permanecerá, además de los problemas o de las preocupaciones del impacto ambiental, siguiendo una economía que también se basa en el extractivismo de los territorios. Sí, bueno, me parece que lo que también podríamos subrayar de logros que se hizo en el gobierno de López Obrador es el tema de la soberanía energética, que en gobiernos anteriores pues realmente no se avanzó en prácticamente nada de eso. Lo que se avanzó en gobiernos neoliberales fue en la privatización de Pemex, fue en ir generando un proceso de desmantelamiento de Comisión Federal de Electricidad, de lo que fue Luz y Fuerza del Centro, la extinción de esta empresa. También hubo un proceso de ir generando contratos leoninos para aumentar la dependencia energética de México con respecto a Estados Unidos, en particular en el tema de gas natural, que gran parte de la electricidad que se usa en el país proviene de termoeléctricas, y gran parte de las termoeléctricas usan el gas que proviene de Texas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el gobierno anterior, por lo menos se puso en el centro la discusión de cómo generar soberanía energética. Y yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, en el Instituto de Formación Política, había
había muchísima discusión en torno a cómo impulsar la reforma eléctrica, cómo impulsar la formación de nuevas maneras de extraer, digamos, electricidad, poniendo en el centro, por un lado, la transición energética, pero una transición energética que buscara ser realmente viable en términos económicos, que no fuera algo que destruyera, por ejemplo, a los pueblos, sus formas de vida, sus hábitats, etcétera, y que buscara realmente tratar de generar condiciones que permitiera mantener, por ejemplo, el precio de la electricidad baja. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con España, durante el sexenio pasado, en España subió la electricidad cerca de 300%, lo que yo recuerdo, ¿no? Y en el caso de México se mantuvo estable el precio de la electricidad. Entonces yo creo que esa parte es interesante, y también es muy interesante el tema que tiene que ver con la producción de gasolina. Por ejemplo, Deep Park, la formación de las diferentes refinerías, el combate al huachicol, todo ese tipo de cosas generó condiciones para mejorar, digámoslo así, la seguridad energética y también la soberanía energética. Quedaron pendientes. Uno de estos pendientes tiene que ver con el papel que tuvo la Suprema Corte de Justicia en el sexenio pasado de defender, por ejemplo, los intereses de Repsol o defender los intereses de otras empresas multinacionales que se ampararon en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que ahora se haya ya transformado el Poder Judicial, pues quita ese dique a las posibles transformaciones que puedan ir en el sentido de profundizar las transformaciones post-neoliberales de nuestra economía. Vamos a ir a otro corte y ahorita regresamos y continuamos aquí charlando.